Lo que llamamos civilización está construido sobre ruinas de pueblos ocupados, saqueados y ultrajados de maneras muy distintas. Romanos, españoles, ingleses y portugueses, otomanos, franceses, chinos, soviéticos, estadounidenses y tantos más han invadido a pueblos vecinos y remotos. Pocos han sido los estados que, conformes con ver a sus pueblos seguros y en armonía, han renunciado a expandir su control y su territorio en busca de materias primas, mercados y cuerpos, bajo la excusa de llevar a los otros el progreso, la salvación espiritual, la ciencia, la educación. Se han cometido los peores actos de barbarie, las peores masacres, las peores vejaciones. Los imperios del pasado han dado origen en nuestros días a otras formas de poder, imperios inmateriales donde se busca acaparar no solo territorios y recursos naturales, sino todos los aspectos de la vida. A 500 años de la caída de Tenochtitlan, la revista de la Universidad de México invita a reflexionar acerca de los imperios y la colonización hoy en día. ¿Cómo se manifiesta el imperialismo en la era de la globalización? ¿Cuáles son sus nuevas estrategias? Una cosa es segura: el imperialismo ha tenido y sigue teniendo sobre la gente y sobre el medio ambiente un impacto real, la mayoría de las veces traumático. Basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta. Las huellas de los invasores no se borran fácilmente, ni siquiera muchos siglos después. Bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Estamos llegando a final de noviembre. Estamos llegando a nuestro último programa sobre imperialismos. Esta palabra que nos remite a quizás muchísimo más al siglo XX. A algunos les remite más a las grandes invasiones bárbaras, mongolas, etc. A veces parece un término avejentado, a veces pensamos que creemos que puede servirnos todavía para analizar ciertos aspectos de la realidad, ciertos aspectos de la actualidad. Al final de cuentas, bueno, hoy vamos a hablar con un historiador y no hay actualidad sin pasado, entonces digamos que todo puede ser todavía activo. Les presento a Rafael Rojas. Él es un historiador y ensayista cubano residente en México desde 1991. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia desde 2018 y es profesor investigador del Colegio de México desde 2019. Anteriormente era profesor en el CIESAS. Aquí tengo su último libro, El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina. No esperaba menos de un historiador de la intelectualidad y las ideas. Muchísimas gracias por traerlo, lo vamos a revisar con muchísimo cuidado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí y conversar contigo. Oye, pues estábamos poniendo en tela de juicio el término imperialismos. Para un historiador nacido en Cuba, digamos, con un pie en Cuba, ¿a qué te remite la expresión imperialismo y yanqui, por ejemplo? ¿A la realidad, al pasado, a la propaganda, a la ficción, al siglo XX? ¿A qué? No, en el caso de Cuba, del Caribe, y yo diría que Centroamérica también, el imperialismo ha tenido una presencia histórica demasiado cargada a favor de la hegemonía de Estados Unidos en la región. Toda esa zona del Caribe y Centroamérica, después de 1898, cuando Estados Unidos se enfrenta a España en el último tramo de la Guerra de Independencia de Cuba, se convierte esa región, Centroamérica y el Caribe, en un escenario de constantes intervenciones y ocupaciones militares, a veces políticas, de Estados Unidos. Hubo países largamente intervenidos como Haití, República Dominicana. En Cuba hubo varias intervenciones. Claro que era una práctica que actualizaba el intervencionismo de Estados Unidos en otras zonas de América Latina, como México, cuando la guerra de 1847-48, o las múltiples incursiones que se les llamaba en la historiografía, o se les llama todavía filibusteras, que eran como de estos aventureros como William Walker, ¿no? que se iban a Nicaragua y llegaban, intervenían militarmente con una partida armada y apoyo a veces de corsarios, ¿sabes? Y de sectores incluso a veces de la Armada, y entonces podían posicionarse allí como gobernantes, ¿no?, de cualquier país centroamericano o caribeño. Ahora, lo que sucede después del 98 es una actualización de aquellas viejas intervenciones del siglo XIX, porque ya para entonces Estados Unidos sí es la potencia hegemónica a nivel regional. Ya no tiene
digamos, no tiene que enfrentarse a la rivalidad de Francia, Gran Bretaña o España, ¿no? Y entonces, claro, en Cuba, y específicamente en la cultura política y en el lenguaje público cubano, el término imperialismo yanqui tiene por eso esa connotación tan poderosamente marcada por la historia, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, que en otros países latinoamericanos, no, empezando por México, en México hay un tipo de relación con los Estados Unidos diferente, más porosa, yo diría, ¿no? Con más capas, ¿no? Y se nota, por ejemplo, en los grandes programas de la Revolución Mexicana. No hay en la Revolución Mexicana, en ninguno de los grandes programas y liderazgos, un fuerte antinorteamericanismo. En cambio, en Cuba no se entiende ninguna de las dos revoluciones, ni la del año 33 ni la del año 59, sin la confrontación y el conflicto con Estados Unidos. Y si te digo entonces imperialismo soviético y Cuba, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que esa fue otra potencia fundamental en la historia de Cuba, por lo menos 30 años, enmarcada esa presencia en la Guerra Fría, entre 1961, finales del 61 y sobre todo en el año 62, después de la crisis de los misiles, hasta la desintegración de la URSS en 1992. La relación prioritaria del gobierno revolucionario cubano era con la Unión Soviética y también con todos los países de Europa del Este, del bloque soviético. Hubo momentos, de hecho, eso es algo no muy conocido, en que la relación comercial, por ejemplo, de Cuba era más fluida con Checoslovaquia o Alemania Oriental que con la Unión Soviética, aunque el soporte tecnológico y de abastecimiento de combustible provenía fundamentalmente de la Unión Soviética, así como los créditos y muchas posibilidades de inversión en la industria y en la agricultura. Eso venía fundamentalmente de los soviéticos. Pero en el vínculo comercial a veces predominaba la relación con otro país de Europa del Este. Ahora, claro, ahí la discusión es, y sigue siendo un problema para los historiadores, es si era equivalente esa experiencia a la que tiene una pequeña isla del Caribe como colonia con un imperio. Yo creo que había rasgos coloniales en la relación entre Cuba y la Unión Soviética, pero es difícil asimilar ¿no? la Unión Soviética a un imperio que coloniza a Cuba de la misma manera que neocolonizó, digamos, Estados Unidos a la isla en la primera mitad del siglo XX. Claro, pero sin embargo hay hemos tratado de establecer cierta diferencia entre imperialismo y colonia, porque el imperialismo también es como una extensión de las fronteras, no forzosamente integrando dentro del gobierno central a la parte sobre la que se tiene una influencia, digamos, una influencia grande. Definitivamente, y la Unión Soviética no hay dudas. Y, bueno, es el tema de uno de los grandes libros de Jean Meyer, Rusia y sus imperios. La Unión Soviética fue un imperio o una fase más de la larga historia imperial de Rusia. O sea, Rusia es un imperio y la Unión Soviética lo fue, con más razón también. Entonces su relación con todo el mundo, y específicamente con el tercer mundo, tenía por supuesto rasgos imperiales, con esa geopolítica, ¿sabes?, muy, muy fuerte, ¿no?, de afirmar un área de influencia y de utilizar esa área de influencia para medir su poder frente a otras potencias rivales. En la Guerra Fría, fundamentalmente Estados Unidos. Claro. Yo no sé si Cuba realmente llegó a ser parte del imperio yanqui, o sea, imperialismo yanqui, pero realmente parte como Puerto Rico es parte de Estados Unidos, digamos. Claro. Y en cambio sí muchísimo más de la Unión Soviética. En un reciente artículo que escribiste sobre este libro de Juan Gabriel Vázquez, sí. Volví a olvidar su nombre del libro. Sí, Volver la vista atrás. ¿No? Tú la titulaste Circuitos cerrados de la Guerra Fría. Sí. Con signos, yo leí claramente Cuba soviética. O sea, le pones o sea, Cuba fue soviética. Fue soviética. Sí, fue parte de esto. Sí, aunque también hay que recordar que en el caso, es verdad que Cuba nunca fue un protectorado o un estado que se anexaba a Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, como tú bien dices, como lo fue Puerto Rico. Ahora, sí llegó a haber un tipo de intimidad cultural, política y económica muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba. Eso lo ha estudiado muy bien un profesor
de origen cubano, radicado en Chapel Hill, en North Carolina, Lou A. Pérez Jr. Y entonces él tiene un libro famoso que se llama On Becoming Cuban, que es una historia de Cuba a través de esa intimidad cultural que le daba a Cuba cierto rasgo también colonial dentro de la órbita imperial de Estados Unidos. Ahora, en el caso de la Unión Soviética hay algo más ahí, porque en Cuba se adopta un modelo muy parecido al de las constituciones de los socialismos reales de la Unión Soviética y de Europa del Este, con toda una serie de rasgos comunes, ¿verdad? Partido único comunista, ideología marxista-leninista, ateísmo científico, que es una cosa rarísima en un país latinoamericano o caribeño, pero así era, la ideología soviética tenía un componente de ateo, ¿no? Bueno, pues eso se traslada a Cuba. Y hubo una sovietización muy intensa a nivel cultural y de las ciencias sociales. Lo que pasa es que duró poco. En los años 60, Fidel Castro, el Che Guevara y otros líderes de la revolución dudaban de si entrar plenamente en una incorporación de Cuba al sistema soviético y buscaron tal vez algunas alternativas, ¿no? Ahora, en los años 70 viene la sovietización y dura poco porque en cuanto empieza la perestroika, ¿no? En 1985-86 con Mikhail Gorbachev, eso comienza a cambiar también. Así que te diría que el periodo de la sovietización sería como de unos 15 años nada más, es muy poco. Entonces marcó tal vez a mi generación, los que nacimos a principios de los años 60 y los nacidos tal vez en los años 70 de un modo muy directo, pero no tanto a los de las generaciones anteriores que venían con otra experiencia, ni a los que vinieron después. Pero sin embargo, las consecuencias siguen sintiéndose, como incluso las nuevas generaciones, es como este lugar que sigue resistiendo. Sí. No sabemos si forzosamente, digamos, a propósito frontalmente al imperialismo yanqui, ¿no? O sea, sigue habiendo un bloqueo, sigue habiendo como una confrontación muy directa. Sigue habiendo. ¿No? Sí, esa constante de la historia de Cuba, de antes de la revolución, se mantiene. A veces parece que, o sea, que realmente el imperialismo, o sea, la participación dentro de lo soviético, o sea, realmente todo tiene que ver más bien con el imperialismo yanqui y lo demás es como la manera de estar en contra de eso, ¿no? Bueno, vamos a irnos un corte. Que las alianzas geopolíticas que desarrolló el gobierno cubano después de la desaparición de la URSS, la relación con Chávez, por ejemplo, y con los gobiernos bolivarianos también está enmarcada en el mismo conflicto. Sí, parece que lo que realmente está presente siempre es el imperio yanqui, ¿no? El imperio gringo, la América. Exacto. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con Rafael Rojas. Estamos hablando de imperialismos y en el Caribe, muy particularmente en Cuba. Antes de irnos al corte, yo no sé si estás de acuerdo con esta conclusión que voy a decir, que la identidad o digamos la historia de Cuba, por lo menos en estos 2 últimos siglos, ha sido muchísimo más determinada por el imperio americano, digamos, que por el soviético o por cualquier otro, no porque solo por oposición, digamos, por ausencia, pero sí es lo que ha determinado muchísimo, moldeado, digamos, su historia, ¿no? La presencia de esta amenaza de imperio. Sí, en el 20 y lo que va del 21. Claro, en el 19, recuerda, o sea, Cuba España siguió siendo colonia de España hasta 1898. Y entonces hay un anticolonialismo cubano del 19, donde destacan figuras como José Martí, Antonio Maceo, que es contra España, ¿no? Claro, es un anticolonialismo con sus peculiaridades, porque tampoco es un antiimperialismo, podríamos decir antigachupín, en la línea de la insurgencia mexicana, sobre todo del periodo de Hidalgo, ¿verdad? Martí mismo, que se formó en España primero, él estudió Derecho en Zaragoza y además era hijo de españoles. O sea, su padre y su madre eran españoles. Entonces su poesía está llena de elogios a España y habla bien de los aragoneses y de los navarros. Él cuando defiende la guerra, habla siempre de una guerra sin odios.
y una guerra que debe abrir los brazos al español, como él dice, honesto. O sea, que ese es un tipo de lenguaje muy poco frecuente. Un hombre de bien, un hombre de bien que habla bien de la gente. Exacto, no, eso no tiene nada que ver con el decreto de guerra a muerte de Bolívar, por ejemplo, en la independencia de la Nueva Granada, que fue muy antiespañola, ¿no? O en el, como decíamos, en el periodo de la insurgencia aquí, que es muy anti-Gachupín. Y claro, y tiene que ver con el hecho de que ya esa guerra es posterior y hay también una interrelación entre España y Cuba muy, muy intensa, ¿no? Durante todo el siglo XIX. Y algo curioso que lo destacó muy bien un gran historiador cubano, Manuel Moreno Frajinals, en uno de sus últimos libros que se llama Cuba, España, España, Cuba. Él encontró buenas cifras de soldados españoles que habían peleado del lado de España en la última guerra de independencia, que después de ser derrotados se quedan a vivir en Cuba, porque había una conexión ahí, ¿verdad?, histórica, y también como una identificación de Cuba con el mundo andaluz y el mundo canario. Sabes que a muchos de los peninsulares La Habana les parecía lo más muy parecida a Cádiz, digamos, ¿no? Entonces había una familiaridad. Sí, muchas cosas a imagen, ¿no? Claro, muchas cosas a imagen. Entonces, bueno, por supuesto, el Imperio Español, primero en el Caribe tenemos todos estos imperios, digamos, más antiguos, el Imperio Inglés, holandés, francés, el Imperio Español, etcétera. Luego vienen estas nuevas fuerzas imperiales del siglo XX, sobre todo a partir de la Primera, más de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el Imperio Americano ya con toda su fuerza sobre América Latina. Tenemos el Imperio Soviético, que estábamos hablando que en realidad Cuba participó en esto en un periodo muchísimo más pequeño del que generalmente imaginamos. Sí. Hubo un distanciamiento. Pero hace rato mencionábamos la incursión, mencionamos un libro que saca a luz, digamos, para muchos que lo desconocíamos, la influencia de otro imperio, que es el imperio chino, que ahorita es muchísimo cuestión de él, pero cuando fue maoísta también tuvo cierta influencia en América Latina. Hablábamos de este libro de Juan Gabriel Vázquez, ¿no? De Volver la vista atrás, donde escribiste recientemente un artículo, te hizo reflexionar bastante, ¿no? Me parece, sobre la influencia de este otro movimiento, quizás también un poco imperial o de lo que se llamaría soft power, que es el maoísmo. No lo sé, la verdad. Cuando uno lee el libro, que como sabes está basado en la biografía del cineasta colombiano Sergio Cabrera, que vivió en China con su familia en los años 60, te das cuenta de que en realidad había todo un proyecto latinoamericano del maoísmo chino mucho más sólido del que creemos. Y eso explica en buena medida que surgieran varias corrientes maoístas en América Latina. Tenemos maoísmo, lo mismo en los Andes, específicamente en Perú, en México también. Hay estudios ya sobre los maoísmos latinoamericanos que se están haciendo. Hay un egresado del CIDE, Jorge Iván Puma, que ha hecho su tesis, ¿no?, su estudio sobre eso, sobre los maoísmos latinoamericanos. Pero en esa novela, por ejemplo, se cuenta cómo los Cabrera en Pekín tienen una interlocución directa con la alta jefatura política, ¿verdad?, de Mao, y cómo todo eso respondía a un proyecto en efecto de avanzar influencias dentro de América Latina. Otra vez, siempre buscando la alternativa a la potencia hegemónica regional que era Estados Unidos. Pero en el caso de los chinos en esa época, en el caso del maoísmo en esos años 60, 70, tratando de armar una alternativa a los soviéticos. Sí. Eso lo vuelve más sofisticado aún. Ahora, fíjate que es muy curioso en esa novela, y por lo que transmite tanto la mentalidad de Fausto Cabrera, el actor padre de Sergio Cabrera, el cineasta, y del propio Sergio Cabrera, no había contradicción, por ejemplo, en ser maoísta y ser partidario de la Revolución Cubana, aunque Cuba estuviera en el bloque soviético, que estaba enfrentado con el maoísmo. En cambio, sí había mucha tensión con los soviéticos. Ellos, en uno de los viajes, creo que pasan una temporada en la Unión Soviética y no la pasan bien, porque son vistos como enemigos, porque había una pugna muy fuerte entre los soviéticos y los chinos. Claro, y esa historia a la luz del presente es muy interesante, pero yo creo que en efecto China está desarrollando nuevas formas imperiales, ha avanzado muy por el lado, ¿verdad?, de una hegemonía comercial, económica, más que política y militar, con muchas variantes del soft power, como tú decías,
pero poco a poco ya también se va moviendo más hacia un tipo de hegemonía más tradicional. Es que ¿no? yo me pregunto, justamente iba a volver sobre ese término de soft power. Me preguntaba si el maoísmo, tal como es en América Latina, tenía que ver ya con esta idea de soft power, porque al final son guerrillas armadas, pero por otro lado no es China tampoco interviniendo ni queriendo tomar los países, ¿no? No es una intervención militar. ¿Qué tipo de... es entre soft y hard power? ¿Qué es eso? Bueno, lo que quiero decir es que sí, a lo mejor es más cerca al soft power, pero en el sentido también de que incluye una agenda tú sabes, de movilización de influencia, como decíamos, ¿no? De desplazamiento del poder a una región como América Latina. Se ve por el tipo de conexión que establecían estos agentes, digamos, pro-chinos, ¿no? Tanto en China como en América Latina. Y claro, hay que recordar también que había de todo, porque en efecto había maoísmo rural, como el de Sendero Luminoso o el de este movimiento, esta guerrilla, digamos, en la selva colombiana, que era el maoísmo, digamos, basado en la doctrina del Libro Rojo, de que había que trabajar con los campesinos en la zona rural, etcétera. Pero hubo otros maoísmos, hubo maoísmos urbanos, hubo hasta maoísmos no guerrilleros. En México, por ejemplo, los hubo. Y había también, tú seguramente recordarás, una influencia del maoísmo a nivel intelectual, filosófico, que venía de Francia. O sea, toda la corriente filosófica de la revista Tel Quel y del postestructuralismo francés, Julia Kristeva, François Val, Roland Barthes, todos ellos viajaron a China. Se interesaron muchísimo en el maoísmo filosófico y eso llegó también a América Latina. Mira, el caso más notable es que el libro, el manual básico de la filosofía marxista-leninista, que es el de Martha Harnecker, los conceptos del materialismo histórico, está hecho bajo la tutela de Louis Althusser y tiene muchísimos guiños. Ese es un libro con muchas ediciones, pero de finales de los años 60, principios de los 70, hay muchos guiños al maoísmo ahí porque hay una defensa de la guerrilla, de la guerrilla rural, ¿no? Una mezcla, digamos, como de maoísmo y guevarismo, ¿no? Que se hace interesante. Claro, bueno, es que también Stalin había hecho perder mucho prestigio a la otra ideología de izquierda. Exacto. Oye, y como historiador, volvamos un poco a lo que decíamos al inicio. ¿Tiene sentido hoy de hablar de imperialismo, neoimperialismo? O sea, ¿nos sirven estos términos o habría que empezar a pensar en otra cosa? No, yo creo que en los términos, por ejemplo, en los que está planteada el último número de la revista de la universidad, sigue siendo muy pertinente. Porque es un término, creo que se está manejando una concepción un poco transterritorial del imperialismo o del imperio, es decir, moviéndonos de esa falsa percepción de que el único imperialismo que hay es el yanqui, que es muy propio de la cultura política latinoamericana, y ver los otros imperialismos y ver incluso el imperio más allá de los imperialismos, que es un poco el enfoque de hecho que estaba originalmente en Lenin, o sea, del imperialismo era un fenómeno más ligado a un desarrollo del capitalismo que la etapa final, exacto. ¿No? Y entonces que yo creo que es un enfoque que ha sido revitalizado en los últimos años por Michael Hart y Tony Negri, ¿verdad? Que hablan del imperio como algo un poco más abstracto y al mismo tiempo tangible. Abstracto en el sentido de que no está únicamente relacionado con un gobierno o con un poder militar y político, como podría ser Estados Unidos o la Gran Bretaña, sino que tiene que ver con una estructura de dominación a nivel global que es financiera, es tecnológica, es cultural. Ese es el imperio en el sentido, ¿verdad?, más global del término. Es tan abstracto que muchas veces quienes viven en ese imperio no estamos forzosamente conscientes de exactamente qué tipo de poder se ejerce. Que está detrás, ¿no? una transnacional, o como dicen ellos, el Grupo de los 7 o el G20, todo eso es parte del imperio, no es únicamente, ¿verdad?, la Casa Blanca y el Pentágono, que es la visión tal vez más reduccionista que nos llega de las corrientes más poderosas de la izquierda latinoamericana, ¿no? Por supuesto. Y ante este nuevo imperio,
este nuevo imperialismo más global, financiero, de mercado, que es cierto, ¿no? Digamos que eso es lo que está empezando a dominar grandes extensiones geográficas sin importar fronteras, ¿no? Hay incluso quienes hablan como de nodos, ¿no? Son pequeños nodos interconectados, ya no es un imperio como central, como el Capitolio que representa, ¿no?, el centro del poder, sino varios nodos, varios centros. Cuba dentro de esto que sigue ahí en su embargo, en su isla. No, es una pregunta muy pertinente porque, claro, Cuba hace un juego geopolítico bastante sofisticado, su gobierno, quiero decir, en las condiciones del diferendo con Estados Unidos y el embargo comercial. O sea, como hemos visto, de los años 90 para acá, Cuba ha intentado diversos tipos de alianzas con gobiernos de la izquierda latinoamericana, específicamente con Chávez, pero también con países del Medio Oriente como Irán, por no hablar de Rusia y China, que han sido dos potencias que siempre han estado presentes ahí desde los años 90 para acá. Yo diría que Rusia con más fuerza, sobre todo desde la llegada de Putin al poder a principios del siglo XXI, pero China también como un eventual inversionista, tampoco con mucho volumen, porque los chinos de hecho tienen mayores intereses en otros países latinoamericanos que en Cuba, pero han hecho algunos proyectos ahí de inversión y de crédito, pero siguen siendo en todo caso referentes esas dos potencias, Rusia y China, son referentes de la precaria inserción de Cuba en el mercado global. Entonces ahí tienes la presencia del imperio otra vez, porque evidentemente Rusia y China no son ajenas a la lógica imperial, están jugando, ¿verdad?, en estas redes del capitalismo global. Ay, pues muchas gracias, Rafael, por venir a platicar un poco con nosotros de historia e imperialismos. Felicidades por tu nuevo libro, que se une a una torre ya bastante sólida de volúmenes escritos y firmados por ti. No, y felicidades a ustedes por el último número de la revista de la universidad. Además que has colaborado y te queremos volver a leer por ahí. Toda esta invitación tiene que ver con volverte a acercar a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana en el programa de la revista de la universidad aquí en TV UNAM.